Aquella tarde poblana, todo parecía dispuesto para la fotografía perfecta, y don Íñigo de Albornoz formaba parte de la escena como si fuera un adorno más. Desde el balcón del ayuntamiento, observaba cómo se encendían las luces eléctricas una a una. Ese brillo ligeramente amarillento que aún olía a nuevo, mezclado con el olor a aceite y ropa almidonada de la élite. Las damas alineadas tras el cordón de terciopelo hablaban en voz baja, abanicándose más por costumbre que por calor, mientras él mantenía la postura impecable que había aprendido desde joven: espalda recta, barbilla firme, expresión neutra. Exteriormente parecía tranquilo, casi aburrido, un discurso más en una inauguración más, el tipo de evento que garantizaba su nombre en los periódicos y el mantenimiento de los contratos. Sin embargo, en su interior cargaba con esa vieja incomodidad, la sensación de estar siempre un paso por detrás de su propia conciencia, escondiendo todo lo que le molestaba bajo la alfombra. Sabía que la ciudad tenía grietas horribles, gente arrinconada, profesiones enteras tratadas como basura, pero se había acostumbrado a llamarlo orden solo para poder dormir. Mientras la banda afinaba sus instrumentos en el kiosco, repetía mentalmente el pulido discurso lleno de hermosas palabras sobre progreso y bien común, intentando creer que con eso bastaba. Hasta ese momento, su estrategia era simple: no fijarse demasiado en nada que pudiera arruinar la comodidad de la neutralidad. Esa noche, sin embargo, un solo movimiento entre la multitud bastaría para desmantelar la fachada que había mantenido durante años. Al otro lado del zócalo, Estela Nájera caminaba con cuidado, como quien sabe exactamente dónde está, y sin embargo, insiste en cruzar la línea invisible que le trazaron. Llevaba la placa envuelta en una tela sencilla y pulcramente doblada, apretada firmemente contra su pecho, y el peso no era solo el de la cerámica. Era el peso de las horas pasadas en el horno, el cansancio en la espalda, la responsabilidad de poner comida en la mesa en casa. Sus manos aún tenían manchas de cobalto, esas manchas que en realidad no salen, solo se desvanecen un poco después de mucho lavado, y que servían de advertencia a quien quisiera mantener la distancia. Cruzó la plaza pisando las piedras desiguales, esquivando a las señoras con vestidos de colores claros que se recogían las faldas para no tocarla, fingiendo que era solo un disgusto por el barro, no por la persona. Bien me siento. Su cabeza, Estela repetía el mismo pensamiento. Esa placa era para todos, no era publicidad de su taller, no era audacia, era solo su forma de decir que el espacio público también tenía sus manos metidas. Aún así, sentía un peso en el estómago, pues sabía que, para muchos allí, el simple hecho de acercarse a la plataforma era visto como una afrenta. Recordaba a su madre en casa, diciéndole que no se metiera con la gente de arriba, porque tienen mil maneras de convertir la vida de un artesano en polvo. Pero también recordaba los ojos de los aprendices, emocionados al ver el diseño final de la placa, preguntando si algún día sus nombres también aparecerían en algún lugar de la ciudad. Por ello seguía adelante, incluso sintiendo que en cualquier momento alguien podría cortarla del tablero como si cortara el borde de una baldosa rota. Cuando Estela se acercó a la plataforma, la atmósfera cambió en un instante, tan rápido que ni siquiera ella pudo comprenderlo del todo. La Sondu, presidenta de la cofradía, giró el cuerpo lo justo para que toda la plaza siguiera el gesto, como si lo hubiera ensayado durante días, y solo le bastó levantar la barbilla para que la humillación cobrara forma. La llamó indigna, con una voz que parecía hecha eco, sin necesidad de gritar, pero con la fuerza suficiente para lanzar la palabra al aire como un cuchillo fino. Algunos rieron como se ríe quien intenta complacer a los que mandan, y otros se apartaron como si el cobalto pudiera manchar la ropa cara, aunque llevara horas seca.
Estela sintió que le ardía la cara al instante, no solo de vergüenza, sino de esa indignación que no encuentra salida y que intenta convertirse en lágrimas, pero no puede. Sostuvo el cartel firmemente contra su pecho, intentando no temblar, pero era como si todo a su alrededor se encogiera, como si el espacio dejara de pertenecerle en el instante en que la señalaron como intrusa. El guardia, aprovechando la oportunidad para presumir, dio 2 pasos rápidos hacia adelante, con la expresión de quien ya ha decidido expulsar a alguien que no tiene derecho a estar allí. Estela no reaccionó, no por resignación, sino porque pensó, por un momento, que si se explicaba con calma, alguien la escucharía. Pero no había lugar para explicaciones. La plaza ya había decidido su papel antes de que ella siquiera abriera la boca. Desde el balcón, Íñigo lo veía todo con una claridad que lo dejaba inmóvil. La escena parecía pequeña, casi banal, como tantas otras que había permitido en silencio a lo largo de los años, pero esta vez algo le retorció el pecho de una forma extraña. Vio moverse la tela azul y blanca cuando el inspector empujó suavemente a Estela. Vio el cuidado con el que sostenía el cartel, como si fuera más que una simple pieza de cerámica. Vio el cobalto en sus uñas, el mismo color que había elogiado semanas antes cuando las viudas pintaron sus ventanas de luto. Y fue en ese contraste, la ciudad celebrando la luz y la modernidad mientras trataba al artesano como basura, que algo en su interior se quebró. No era heroísmo, no era un impulso romántico, era una inquietud moral que se había ido acumulando durante años y de repente encontró un punto de ruptura. Comprendió, con una claridad casi cruel, que su neutralidad era solo otra forma de cobardía refinada. Y lo peor era saber que si seguía allí de pie, intentando protegerse de la desaprobación de la élite, jamás podría verse con respeto. Salir del balcón parecía una idea absurda, capaz de comprometer todo lo que había construido, pero quedarse allí, simplemente observando, era aún más intolerable. Y fue en ese preciso momento que sintió que ya no tenía excusas. La ceremonia podía continuar sin él, pero su propia conciencia no. Íñigo descendió del balcón de una forma que ni siquiera él reconoció. No se tomó su tiempo calculado de siempre. No esperó a que el alcalde terminara su frase. No pidió permiso a nadie. Simplemente se movió, como si su cuerpo fuera más decidido que su mente. Mientras caminaba entre los invitados, sintió el peso de sus miradas, algunas confusas, otras recelosas, y se dio cuenta de lo raro que era estar fuera del papel ensayado del impecable marqués. Cada paso parecía exigirle dejar atrás una capa de protección social que había cultivado durante décadas. Aún así, no se detuvo. Al acercarse al borde del escenario, comprendió que lo que realmente lo impulsaba no era el deseo de ayudar, sino la sensación de haber sido cómplice, silencioso de esas pequeñas brutalidades durante demasiado tiempo. Lo veía ahora con una claridad incómoda. Recordó a su esposa, la única que se atrevió a confrontarlo, diciendo que el bien común no se logra solo con discursos, sino con quienes se ensucian las manos. Y allí estaba Estela, apartada como si fuera una intrusa en la misma ciudad que ella misma ayudó a colorear. En ese momento, Íñigo sintió que, si no intervenía, acabaría consolidando para siempre la versión más cobarde de sí mismo. Era como si toda la plaza le estuviera demostrando que su prestigio era completamente inútil si no tenía el coraje de usarlo cuando realmente importaba. Estela, por su parte, no notó de inmediato que Íñigo se acercaba. Estaba concentrada en intentar respirar hondo, agarrando el cartel con más fuerza de la que pretendía, como si cualquier debilidad pudiera hacerla caer. El guardia ya extendía el brazo para empujarla fuera para siempre, y tuvo ese pensamiento rápido y agonizante de que tal vez
Había sido una tontería insistir en presentarse allí, no por falta de derecho, sino porque parecía imposible lograr algún reconocimiento en un espacio diseñado para excluir a personas como ella. El ruido de la banda de fondo, la conversación de las damas, la risa apagada de alguien a quien la humillación le hizo gracia, todo se mezclaba en un zumbido que la mareaba. Por un momento, incluso consideró irse a casa, explicarles a los aprendices que la ceremonia había sido cancelada, inventando cualquier excusa. Pero antes de que pudiera decidirse, notó un movimiento diferente en la plaza. Algunos rostros se giraron, otros dejaron de reír, y al levantar la vista, vio a Íñigo descendiendo de la plataforma con expresión seria, sin prisa, pero con un propósito que no supo interpretar de inmediato. Su presencia creó un silencio incómodo, una especie de pausa que hizo dudar al guardia por un segundo. Estela no entendía qué significaba, pero presentía que algo estaba a punto de descontrolarse, para bien o para mal. Íñigo se plantó ante el inspector con más firmeza de la que sentía. Por dentro, el corazón le latía aceleradamente, como si hiciera algo que nadie le había autorizado, y en cierto modo era precisamente eso. No alzó la voz, no hizo ningún gesto grandilocuente, pero su mera presencia allí, tan cerca del suelo de la plaza, ya rompía un protocolo silencioso que todos conocían. El guardia intentó mantener un aire de autoridad, pero se mostró visiblemente desconcertado al percatarse de que no contaba con el apoyo inmediato del andén. Íñigo, todavía vestido con su impecable abrigo, se giró hacia Estela y le pidió ver el paquete que sostenía. No fue una petición brusca, ni tampoco amable. Fue casi automática, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que la ciudad rechazaba sin siquiera evaluarlo. Estela dudó, porque no sabía si debía entregar algo tan personal a alguien que pertenecía al grupo que más la ignoraba. Pero su mirada no reflejaba desprecio, ni esa curiosidad vacía que a veces exhiben las élites cuando quieren parecer benévolas. Había algo allí que ella no comprendió en ese momento. Quizá respeto, quizá reconocimiento, quizá solo urgencia moral. Cuando por fin le entregó el paquete, Íñigo lo abrió con sumo cuidado, como si supiera que tocaba algo que no le pertenecía, y por primera vez vio su obra de cerca: el azul profundo, las curvas precisas, el esmaltado uniforme que solo quien domina el horno puede lograr. Y en ese momento sintió una extraña mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por el talento evidente, vergüenza por no haberlo visto antes. Estela observó a Íñigo examinar el cartel y sintió una oleada de tensión en el pecho. No sabía si buscaba defectos, si intentaba confirmar alguna regla que prohibía su presencia o si simplemente buscaba una justificación elegante para despedirla cortésmente. Toda la plaza la observaba, lo que la hacía sentir aún más expuesta, como si todos la juzgaran a la vez. Por un instante deseó que su madre estuviera allí para sujetarla del brazo, o que los aprendices estuvieran allí para recordarle el valor de su trabajo. Pero allí, en ese círculo hostil, estaba sola. Con cada segundo que Íñigo sostenía el cartel, el silencio crecía, y sintió que el miedo se mezclaba con una especie de orgullo obstinado. Era como si pensara: si me va a expulsar, que lo haga mientras me mira. Pero no fue así. Íñigo levantó la vista y la miró, y en esa mirada había algo que no encajaba con la postura distante que siempre mantenía en los actos públicos. Estela no podía explicar lo que veía, pero tenía la sensación de que por fin alguien veía realmente lo que había traído, no como un problema, sino como una pieza importante. Y esa mínima posibilidad de reconocimiento, tan improbable en ese contexto, le hacía latir el corazón de una forma que no podía controlar. Íñigo, aún con el cartel en la mano, pidió en voz baja, pero firme, el cuaderno de notas del
Horno de Estela. La petición lo sorprendió incluso a él, porque no formaba parte de ningún plan, de ningún cálculo social. Era casi instintivo. Necesitaba comprender el proceso que se escondía tras ese azul intenso y esa superficie meticulosamente acabada. Estela tardó unos segundos en reaccionar, porque nunca, en ningún evento de la ciudad, nadie de la élite había mostrado un interés genuino por el funcionamiento de un horno comunitario. Al abrir el pequeño cuaderno y entregárselo, Íñigo sintió como si estuviera manipulando algo que registraba su vida de una forma más honesta que cualquier documento oficial. Las notas eran directas, sin adornos: temperaturas, tiempos, pequeñas correcciones de curvas, observaciones sobre el humo limpio, marcas de ensayo y error que solo alguien que trabaja a diario con ese riesgo de perder una pieza entera sabría escribir. Pasó unas páginas y empezó a darse cuenta de cuánta técnica había allí, técnica de verdad, construida en la práctica, sin diploma, sin prestigio, pero llena de rigor. Era imposible no sentir una punzada de culpa al pensar que había pasado años repitiendo discursos sobre el progreso sin reconocer a quienes lo hicieron posible. Al hojear las páginas, el recuerdo de su esposa volvió con más fuerza. Ella siempre decía que la ciudad solo se sostendría cuando aprendiera a valorar a quienes trabajaron para mantenerla en pie. Y en ese momento, Íñigo comprendió que su omisión le había costado más de lo que imaginaba. Había contribuido a consolidar un sistema donde un artesano necesitaba justificar su existencia en un evento público. El rostro de Íñigo, mientras leía el cuaderno, intentó adivinar qué pensaba, pero era imposible saberlo. Imaginó que podría usar esas notas en su contra, quizá para apoyar alguna norma inventada que justificara su expulsión. La experiencia le había enseñado a desconfiar de quienes nunca miraban directamente sus manos manchadas de barro, pero siempre encontraban argumentos para mantenerlos fuera de los espacios de decisión. Al mismo tiempo, ver a alguien hojeando su cuaderno con tanto cuidado despertó en ella una extraña mezcla de esperanza y aprensión. Era como si, por primera vez, alguien le diera importancia a las cosas que hacía en silencio, al calor del horno, amanecer tras amanecer. La vergüenza de la humillación aún la quemaba, pero ahora se mezclaba con una creciente curiosidad. ¿Por qué un marqués estaría tan interesado en algo que todos allí consideraban irrelevante? Miró a su alrededor por la plaza y notó que la gente comenzaba a susurrar, molesta por el hecho de que Íñigo prestara atención a alguien que, en su opinión, debería haber sido expulsado discretamente. Y esto solo aumentó su incomodidad, no por la mirada del marqués, sino por la reacción del público. Estela sentía que allí cualquier pequeño gesto podía convertirse en una chispa capaz de encender la imagen de alguien o destruir el pequeño espacio que había conquistado en la ciudad. Aún así, se mantuvo firme, porque ese cuaderno, esas notas, esa placa, formaban parte de ella. Y si Íñigo estaba dispuesto a mirar, ella no apartaría la mirada. Cuando Íñigo cerró su cuaderno y levantó la vista, algo en su interior ya no era igual. Se dio cuenta de que todo el barniz que llevaba, los versos ensayados, la costumbre de observar la ciudad desde arriba, la tendencia a ignorar la incomodidad, había perdido su sentido allí, ante un artesano tratado como un intruso en su propio espacio público. Respiró hondo, intentando ordenar la mezcla de vergüenza e indignación que lo embargaba. Era extraño sentir su rostro arder por razones que no eran físicas, sino morales. Y, por primera vez en muchos años, no pensó en las posibles consecuencias sociales de lo que haría a continuación. No pensó en los contratos, los periódicos, el párroco, ni en la élite que esperaba que siguiera el protocolo. Solo vio la situación como lo que realmente era: una injusticia flagrante,
tan directa que parecía absurdo ignorarla. Le devolvió el cuaderno a Estela con un cuidado que sorprendió incluso a la propia Plaza, y en el gesto había más que respeto. Había un reconocimiento que nunca había otorgado a nadie de esa profesión. La banda seguía tocando de fondo, pero apenas podía oírla. Lo que ocupaba su mente era la inquietante sensación de haber presenciado escenas similares durante años, sin siquiera mover un dedo para detenerlas. Y ahora, con todo expuesto ante él, le era imposible seguir, siendo el hombre que había sido apenas 5 minutos antes. Algo finalmente había traspasado su límite interior. Estela retuvo el cuaderno y notó que sus manos temblaban levemente, no por miedo a lo que Íñigo pudiera hacer, sino por lo que todo ese movimiento pudiera significar. Ella seguía sin comprender su intención, nadie lo hacía, y esto aumentaba la tensión a su alrededor. El guardia, ya impaciente, intentó avanzar de nuevo, pero dudó al darse cuenta de que Íñigo no se movería. Algunas de las damas en el andén comenzaron a abanicarse con más fuerza, tratando de disimular su incomodidad, mientras los concejales susurraban entre sí, tratando de predecir lo que sucedería. Estela, sin embargo, no pensaba en ellas. Pensaba en cómo todo ese día había sucedido demasiado rápido. La preparación del cartel, el camino hasta allí, la humillación y ahora ese extraño silencio que parecía contener la respiración de toda la ciudad. Sintió un enorme peso en el pecho, como si estuviera ante una bifurcación en el camino que nunca pidió enfrentar. Una parte de ella quería escapar, huir antes de que fuera demasiado tarde. Otros, sin embargo, sintieron que quizás esta era la primera y única oportunidad para que alguien apreciara realmente el valor de su trabajo. Y esta pequeña posibilidad, tan improbable como frágil, los mantuvo con los pies en la tierra. Íñigo dio un paso al frente, un paso sencillo, pero que llevaba el peso de una ruptura. Sintió la tierra firme bajo sus botas y al mismo tiempo la extrañeza de entrar en un territorio que nunca se había atrevido a pisar, el de contradecir abiertamente a su propia clase social. El inspector intentó bloquear su paso, pero Íñigo simplemente levantó la mano, no para empujar ni confrontar, sino para indicar que ya no aceptaría esa intervención. Y el gesto, aunque discreto, alteró toda la atmósfera de la plaza. El inspector retrocedió medio paso, no por respeto, sino por miedo a hacer algo que pudiera comprometer el protocolo en 1900, presencia de un marqués. Y fue en ese momento que Íñigo percibió claramente algo que siempre había sabido, pero nunca había enfrentado. Su presencia tenía peso. Un peso que siempre había usado para protegerse a sí mismo, nunca para proteger a nadie más. Esta constatación lo golpeó como un puñetazo en el interior. Miró a Estela, que aún sostenía el cartel contra su pecho, y vio a alguien que no tenía ni la mitad de sus privilegios, pero que enfrentaba a toda la plaza con más dignidad que la que jamás había tenido en ningún conflicto de su vida. La vergüenza de no haber hecho nada parecido lo abrumaba casi físicamente. Y por primera vez, Íñigo decidió que usaría lo que tenía: nombre, prestigio, voz, posición, no para mantener el teatro social, sino para deshacer, aunque fuera un poco, la injusticia que lo sustentaba. Estela, al notar que Íñigo avanzaba ligeramente hacia ella, sintió una mezcla de miedo y expectación en su cuerpo. No sabía si significaba protección o simplemente mayor exposición a la multitud. Aún así, se dio cuenta de que el guardia, antes tan seguro de su autoridad, ahora parecía inseguro, como si esperara una orden que no llegaba. La plaza empezó a moverse de otra manera. El murmullo cambió de tono, pasando de la burla a la curiosidad preocupada. La humillación aún le quemaba la piel, pero el hecho de que no la arrastraran le produjo de inmediato un mínimo alivio, pequeño, casi imperceptible, pero real.
Al mismo tiempo, este alivio venía acompañado de un miedo igualmente fuerte, el miedo a que todo esto se volviera en su contra de forma aún más violenta. Al fin y al cabo, si un marqués interfería, era posible que los poderosos respondieran después con aún más fuerza, y ella sabía cuánto podía sufrir todo el barrio por un desacuerdo con las autoridades. Podía oler el humo de las lámparas recién encendidas, mezclado con el perfume exagerado de las damas del balcón, y todo parecía un poco distante, como si observara su propia vida desde fuera. Aún así, notó algo inesperado. La mirada de Íñigo hacia la placa y el cuaderno no era de desdén. Era la mirada de alguien que por primera vez comprendía su valor. Y esta comprensión, aunque silenciosa, aunque frágil, le dio a Estela la fuerza para no agachar la cabeza. Íñigo supo que a partir de ese momento, cualquier movimiento que hiciera sería interpretado como una postura, y nunca había sido más consciente de ello que en ese momento. El peso de la expectativa cayó sobre sus hombros casi como una descarga eléctrica. Podía sentir las miradas de los concejales, las damas y los empleados pegadas a él, esperando que volviera al cómodo rol de siempre, pero no lo hizo. En cambio, respiró hondo y tomó la decisión que había estado germinando desde el momento en que vio a Estela siendo interceptada. La vergüenza por la omisión pasada se transformó en algo parecido a un impulso, una urgencia por corregir, aunque solo fuera un fragmento de ese error colectivo que él había ayudado a mantener. Extendió la mano hacia la placa, no para tomarla, sino como quien reconoce un objeto que otro había creado. Y, en ese simple gesto, quedó claro que no estaba allí para reforzar ningún orden social, sino para romperlo. Los susurros se hicieron más fuertes, casi alarmados, como si toda la ciudad se diera cuenta de que el marqués, el mismo que siempre había mantenido una distancia conveniente entre clases, estaba a punto de hacer algo que dejaría huella. Incluso con un nudo en el estómago, Íñigo comprendió que no había vuelta atrás. Era como si hubiera cruzado un umbral que hasta entonces solo existía en su conciencia. Estela vio acercarse su mano y sintió que el corazón le latía con fuerza. Era imposible predecir qué significaba. Sin embargo, por primera vez notó que ya nadie reía. La atmósfera había cambiado, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más atento. Agarró la placa con más firmeza, casi por reflejo, no porque desconfiara de Íñigo, sino porque ese trozo de madera de Talavera formaba parte de su identidad, algo que no entregaría del todo a ninguna persona poderosa, por muy bien intencionada que pareciera. Aún así, algo dentro de ella también reconoció el cambio. Su mirada, pausada y sin arrogancia, no se parecía a la educada y distante que veía en los actos públicos. Era una mirada más cruda, más humana, casi incómoda, como si estuviera lidiando con una verdad que finalmente lo había alcanzado. Esta extrañeza le infundió una especie de coraje silencioso. Incluso con el miedo todavía atorado en la garganta, se dio cuenta de que ya no estaba sola en la escena. Por primera vez desde su llegada al Zócalo, sintió que había alguien dispuesto a afrontar junto a ella la vergüenza, la injusticia y la tensión del momento. Y este ligero cambio de ambiente, tan inesperado como improbable, hizo que Estela levantara la barbilla casi imperceptiblemente, como si recuperara parte de su autoestima ante los ojos de todos. Íñigo finalmente recuperó la voz, aunque aún baja, casi en un tono que parecía más dirigido a sí mismo que a la multitud. No era un discurso ni una frase pegadiza. Era simplemente la constatación de que ya no podía mantener el silencio. Le pidió al fiscal que se hiciera a un lado, esta vez sin levantar la mano, simplemente mirándolo con la seriedad de quien no deja lugar a objeciones. El fiscal, al darse cuenta de que no tendría apoyo político inmediato, cedió.
Esta pequeña retirada provocó un cambio repentino en los rostros a su alrededor. Parecía que todos intentaban calcular el impacto de esa actitud. Íñigo sintió que la tensión crecía, como si toda la ciudad estuviera esperando a ver si realmente lo hacía o si se quedaría solo en una incomodidad inicial. Sentía el cuerpo más pesado, como si cargara con el peso de años de omisión acumulada. Pensó rápidamente en lo que podía perder: contratos, reputación, alianzas. Pensó en los inversores que lo criticarían, en los periódicos que insinuarían que había sido influenciado por alguien de clase baja. Y sin embargo, por primera vez en su vida, nada de eso pesaba más que la escena que tenía ante sí. Comprendió que estaba a punto de tomar la decisión que siempre había evitado, no por incapacidad, sino por miedo a su impacto social. Y ahora, al mirar a Estela a los ojos, ese miedo parecía más pequeño que la vergüenza de no hacer nada. Estela, al darse cuenta de que el inspector había cedido por culpa de Íñigo, sintió un alivio que no era precisamente tranquilidad, pero que le permitió respirar hondo. Aún así, se preguntaba si solo sería una interrupción temporal antes de que la situación empeorara. Sabía que a los poderosos no les gustaba que los contradijeran delante de una multitud y que las represalias podrían llegar más tarde de forma más discreta, quizá con una multa inventada, quizá inspeccionando el horno o retirando una orden importante. Conocía estas tácticas. Mientras sostenía el cartel contra el pecho, se dio cuenta de que su propia dignidad se tambaleaba entre ser restaurada o aplastada. Había algo vulnerable en estar ante un hombre que tenía el poder de cambiar el curso de la noche, pero también de abandonarla en el peor momento posible. Sin embargo, al mirarlo, vio una vacilación distinta a la habitual. No la vacilación de alguien que calcula las consecuencias, sino la de alguien que intenta encontrar coraje. Esto la sorprendió más que cualquier defensa directa que él pudiera ofrecer. Por primera vez, tuvo la intuición de que Íñigo no estaba allí solo para quedar bien o apaciguar la situación. Había algo en él que parecía luchar de verdad contra su propio pasado, contra la postura de su propio espectador. Y esta constatación, tan inesperada, le dio a Estela la sensación de que quizá esa noche no terminaría de la forma predecible y amarga que temía. Íñigo sintió que se le cortaba la respiración mientras miraba el escenario, como si subiera una colina cargando con un peso que nunca había admitido que existía. Sabía que estaba a un paso de cruzar una línea que nunca se había atrevido a tocar hasta ese día, la de desafiar abiertamente las expectativas de la élite que lo había formado. La banda seguía tocando un vals alegre, fuera de lugar y casi cínico ante la creciente tensión en la plaza. Pensó de nuevo en su esposa, en cómo solía llamarlo demasiado bien intencionado para ser útil. El recuerdo lo golpeó como un golpe seco, no porque fuera ofensivo, sino porque, allí, por primera vez, entendió lo que quería decir, y esa comprensión lo hizo seguir adelante. Se giró hacia Estela, sostuvo el cartel con un respeto que rara vez había mostrado a ningún artesano y le dijo que necesitaba llevárselo al centro del zócalo. Estela no entendió de inmediato, y parte de la plaza tampoco, pero Íñigo estaba decidido. Si había una manera de corregir, o al menos confrontar, la injusticia que había presenciado, sería allí mismo, a la vista de todos. Caminaba con el cartel en la mano y cada paso parecía desgarrar una vieja capa de pasividad social. Por primera vez en años, estaba dispuesto a afrontar la incomodidad, las críticas, el riesgo real de ser boicoteado. Y esta disposición, aunque reciente y frágil, tenía una fuerza que lo sorprendió. Estela lo siguió instintivamente, aún insegura de lo que estaba sucediendo. Caminar detrás de él entre la multitud se sentía extraño, casi irreal. Se había pasado la vida esquivando miradas de superioridad, evitando llamar la atención.
ocupando espacios que no molestaran a nadie. Y ahora, de repente, un pasillo de gente se abría, no por respeto hacia ella, sino por la sorpresa de ver a un marqués actuar de forma tan inesperada. Aún así, Estela sentía que cada paso que daba no era detrás de Íñigo, sino junto a algo mayor. La posibilidad de que su existencia no quedara reducida a una sombra en las afueras de la ciudad. El miedo, sin embargo, permanecía. Con cada metro andado, imaginaba lo que sucedería después. Represalias, recaudación de impuestos, inspecciones excesivas en el horno. Todo eso era posible, incluso probable, pero también sabía que había momentos en la vida en que retroceder no protegía a nadie, solo reforzaba el poder de quien humillaba. Y por alguna razón que aún no entendía, ese impulso de avanzar parecía más fuerte que el miedo. Ella luchaba por mantener una mirada fija, tratando de ignorar los comentarios que llegaban de todos lados, algunos indignados, otros curiosos, pero todos atentos a lo que podría ser una ruptura histórica o una tragedia social. Íñigo llegó al centro del Zócalo con la sensación de pisar un terreno completamente nuevo, a pesar de conocer aquella plaza desde la infancia. Era como si el suelo, las farolas, las ventanas iluminadas e incluso el lejano sonido de los carruajes formaran un marco que lo obligaba a mirarse a sí mismo con una honestidad brutal. Colocó el cartel en una mesa improvisada y pidió a un funcionario del ayuntamiento, un oficinista, alguien que pudiera presenciar lo que estaba a punto de revelar. No era una petición autoritaria, era una citación con una carga moral inesperada. La gente empezó a acercarse, formando un círculo silencioso que mezclaba curiosidad e incredulidad. La luz de las farolas recién instaladas creaba sombras duras en su rostro, acentuando la tensión que Íñigo había sentido desde el primer momento en que vio humillar a Estela. Y allí, ante la mirada de todos, abrió el paquete frente a la plaza, no para exaltar su propio gesto, sino para que nadie pudiera negar la calidad de la pieza ni la legitimidad de la donación. Al levantar la placa, Íñigo notó que le temblaban ligeramente las manos, no por debilidad, sino por la conciencia de todo lo que estaba en juego. Sabía que a partir de entonces cada palabra sería recordada, interpretada, criticada. Aún así, decidió continuar, porque comprendió que este momento no se trataba de él. Se trataba de Estela, del barrio que ella representaba y de años de silencios disfrazados de decoro. Estela se quedó a 3 pasos de distancia, observando la escena como si estuviera viendo a alguien cuidando las raíces de un árbol torcido hacía tiempo. No sabía si acercarse o permanecer retraída, como había aprendido toda su vida. Una mezcla de orgullo y miedo parecía disputarse un espacio en su pecho. Al ver a Íñigo alzar su cartel ante todos, sintió una sacudida involuntaria, pues nunca imaginó que alguien tan ajeno a su realidad pudiera reconocer públicamente lo que hacía con sus propias manos. Pero el miedo no desapareció. Al contrario, se agudizó. ¿Qué pasaría si la élite lo interpretara como una insubordinación? ¿Qué harían con el horno, con sus aprendices, con su madre enferma? Sabía que los gestos públicos siempre tenían consecuencias, y rara vez eran leves para quienes provenían de orígenes humildes. Aún así, ante aquella escena inesperada, Estela sintió una fuerza distinta apoderándose de ella, algo casi obstinado, casi doloroso, pero real. Era como y así, por primera vez, alguien abriera una grieta en la pared donde siempre se golpeaba la frente. Y aunque no comprendía del todo lo que estaba a punto de ocurrir, sabía que necesitaba presenciarlo todo en primera persona. No podía apartar la mirada, no podía reducir el momento al miedo. Era un riesgo, quizás enorme, pero también era la primera oportunidad de ver cómo la ciudad se enfrentaba, aunque solo fuera por unos minutos, a la verdad de las manos que sostenían su propia brillantez. Cuando por fin llegó el dependiente,
ajustándose las gafas e intentando comprender por qué un marqués lo había llamado con tanta urgencia. Íñigo desplegó sobre la mesa 3 documentos que llevaba en el bolsillo interior de su abrigo. No eran papeles que hubiera traído por casualidad. Formaban parte de informes y dictámenes que había firmado días antes, sobre la restauración de la fuente y el uso de los azulejos. En ese momento, sin embargo, tenían una función distinta. Colocó cada papel uno al lado del otro. El informe técnico que declaraba seguro el esmalte de Estela, el registro municipal que confirmaba la legalidad de la placa y el certificado que reafirmaba que la fuente era propiedad común, no dominio exclusivo de la élite. La plaza se inclinó hacia adelante como si un solo cuerpo intentara ver mejor. El silencio se volvió casi denso, como el aire quieto antes de una tormenta. Íñigo respiró hondo, sintiendo un temblor interior que no provenía del miedo, sino de la conciencia de que se estaba desprendiendo de años de cómoda neutralidad. Le pidió al secretario que confirmara en voz alta la autenticidad de los documentos. El hombre dudó, no por duda, sino por miedo a tomar posición frente a tanta gente. Aún así, leyó. Cada palabra reforzaba lo que Íñigo ya sabía. La humillación contra Estela no tenía fundamento alguno más allá del prejuicio. Y oír este eco a través del zócalo, desenmascarado, sin eufemismos, fue como abrir una ventana en una habitación sofocante. Estela, al escuchar cada confirmación, sintió que su cuerpo reaccionaba como si alguien le quitara un peso de encima, grano a grano. Aún no terminaba de creer lo que estaba sucediendo, no porque dudara de los documentos, sino porque le resultaba extraño ver su existencia reconocida de forma tan directa. Durante años había oído que su oficio era menor, primitivo, innecesario en ocasiones formales, y ahora, ante toda la ciudad, era la prueba viviente de que la exclusión que sufría en esa plataforma carecía de justificación real. Aún así, el miedo permanecía firme. ¿Y si todo esto era solo un impulso pasajero? ¿Y si Íñigo se echaba atrás en el último minuto, dejándola a ella y al barrio expuestos a represalias? No apartaba la vista de la placa sobre la mesa, porque era más fácil contemplar la cerámica que enfrentarse a la multitud, que por primera vez parecía genuinamente interesada en lo que producía. El zócalo siempre había sido un lugar por donde pasaba rápidamente, casi invisible. Ahora, sin embargo, estaba en el centro, aunque fuera a regañadientes, y necesitaba encontrar la manera de mantenerse en pie. Su corazón latía con fuerza, tenía la garganta seca, pero también había una chispa que no había estado allí antes. La idea de que tal vez, solo tal vez, esa noche pudiera romper algo mucho más grande que el silencio impuesto a los artesanos de la ciudad. Cuando el secretario terminó de leer, Íñigo volvió a tomar la placa, esta vez con un gesto que no era solo de cuidado, sino de responsabilidad. Sabía que ese acto, por pequeño que pareciera, abriría una ruptura visible en la jerarquía social del zócalo. El marqués miró a su alrededor y se dio cuenta de que muchos de los presentes ya habían comprendido lo que estaba a punto de hacer. El consejero responsable de la ceremonia, rojo de indignación, dio 2 pasos al frente como para detenerlo, pero se detuvo al notar que cualquier confrontación directa ahora sería demasiado pública, demasiado explícita. Las damas de Millonsitos, la cofradía, hasta entonces seguras tras el cordón de terciopelo, comenzaron a intercambiar miradas ansiosas, como si vieran cómo el control se les escapaba de las manos. Íñigo sintió que la presión aumentaba, la expectativa, el juicio, la creciente desaprobación, todo pesaba sobre él, pero al mismo tiempo una claridad inesperada lo guió. Ya no necesitaba discursos elaborados, solo necesitaba acción. Con el cartel en la mano, se giró y extendió el brazo hacia Estela, no para que lo siguiera,
por su misión, sino para que pudiera disfrutar del momento que le había sido negado por el prejuicio. El simple gesto hizo que la plaza contuviera la respiración y, en su interior, un pensamiento insistía: ¿era ahora o nunca? Estela vio el brazo extendido y sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si su vida se dividiera entre el antes y el después de ese gesto. Sabía lo que significaba aceptar. No era solo caminar hacia la fuente, era reconocer ante toda la ciudad que tenía derecho a estar allí, y eso, para muchos, era una provocación. Sintió que se le humedecían las manos, que el corazón le latía irregularmente, pero también sintió un orgullo que nunca se le había permitido reconocer. Miró a Íñigo y se dio cuenta de que, a pesar de su postura firme, él cargaba con la misma vulnerabilidad que ella, la incertidumbre de lo que vendría después. Esto la sorprendió más que cualquier palabra que él pudiera pronunciar. Por primera vez, no se sentía inferior a alguien de esa posición social. Se sentía necesaria, importante, una parte legítima de esa plaza. Aún así, antes de aceptar el gesto, respiró hondo, no para parecer valiente, sino para controlar su propio miedo. Y cuando dio el primer paso hacia Íñigo, toda la plaza pareció contraerse, como si presenciara algo que no debería estar sucediendo. Estela lo notó, sintió cada mirada penetrarla, pero continuó, porque en ese momento no era solo su futuro el que se movía, sino el futuro de todas las manos que moldearon la ciudad sin ser vistas. Íñigo empezó a caminar junto a Estela hacia la fuente principal, y a cada paso sentía el peso de la ciudad sobre sus hombros. Notó los rostros tensos, algunos llenos de desaprobación, otros simplemente conmocionados, como si nunca hubieran imaginado ver a un marqués rompiendo públicamente la barrera que todos fingían inexistente. El sonido de la banda, que antes llenaba el zócalo de ligereza, ahora parecía lejano, apagado, casi incómodo. Con cada metro recorrido sentía su propio cuerpo reaccionar, no con miedo a lo que pudiera perder, sino con la extraña sensación de finalmente estar alineado con su propia conciencia. Era como si, al caminar junto a Estela, también caminara hacia una versión de sí mismo que siempre había evitado reconocer. Alguien capaz de elegir hacer lo correcto incluso cuando no le convenía. Íñigo sintió que se le aceleraba el corazón al darse cuenta de que estaba a punto de poner literalmente en manos de una artesana lo que su clase le había intentado negar durante años: visibilidad. No sabía cómo lo percibirían a partir de ese momento ni qué pasaría con su negocio, pero una cosa estaba clara: nada sería peor que volver detrás del mostrador y fingir que no había pasado nada. Estela caminó unos pasos atrás al principio, pero pronto notó que Íñigo aminoraba el paso para poder caminar juntos. Este detalle casi imperceptible la afectó profundamente. No era común que alguien ajustara su paso al suyo, sobre todo alguien de su estatus. Sentía el suelo irregular de piedra bajo sus pies, la ligera brisa proveniente de la catedral, el aroma a fruta madura del puesto de fondo, todo ello mezclado con el nerviosismo que la acompañaba desde el comienzo de la noche. Caminar hasta la fuente le pareció un trayecto corto, pero en ese momento se sintió como una auténtica transición entre lo que siempre le habían dicho que era y lo que ahora se atrevía a creer que podía ser. La multitud murmuraba, y ella sabía que muchos la juzgaban por aceptar la presencia de Íñigo a su lado, como si fuera una audacia imperdonable. Pero, al mirarlo, se dio cuenta de que él también estaba nervioso, quizá tan nervioso como ella. Y esto creó entre ellos una especie de punto en común donde la desigualdad aún existía, pero no definía el momento. Estela sostuvo el cartel con firmeza, sintiendo el peso real del objeto y su significado simbólico. Sabía que este gesto sería recordado, ya fuera como un acto de valentía o como una afrenta. Y aún así, siguió caminando,
porque en ese momento, más que ser aceptada, quería ser vista como parte viva de la ciudad. Al llegar a la escalinata de la fuente, Íñigo sintió que todo su cuerpo se preparaba para el impacto social que sabía que se avecinaba. No había vuelta atrás. Ese era el límite simbólico de la plaza, el lugar donde solo subían figuras prestigiosas, donde se pronunciaban discursos, donde se tomaban fotos para los periódicos. Y ahora, por primera vez, una artesana con manos teñidas de cobalto estaba a punto de ocupar ese espacio. Echó un vistazo rápido al andén, vio al alcalde paseándose de un lado a otro, indignado, y a las damas abanicándose como si intentaran alejar la realidad. Pero Íñigo mantuvo el ritmo. Sintió un escalofrío en el estómago, por supuesto, porque comprendía perfectamente la magnitud del trastorno que estaba causando, y sabía que, al día siguiente, su nombre saldría en los periódicos, quizá no con elogios. Aún así, subir esos escalones junto a Estela le pareció más honesto que cualquier discurso que hubiera pronunciado. Se giró hacia ella un instante e hizo un simple gesto con la cabeza, indicándole que subiera primero. No era una cortesía vacía, era un reconocimiento. El reconocimiento de que la ciudad existía en parte gracias a sus esfuerzos y que esta verdad, por incómoda que pudiera resultar para la élite, necesitaba ser puesta en primer plano. Estela sintió que le ardían los ojos al ver el primer escalón tan cerca. Nunca, ni en sus sueños más locos, se había imaginado estar allí. Esa escalera no estaba hecha para ella y todos allí lo sabían. Pero ahora estaba frente a ella, con el cartel aún apretado contra el pecho, y se dio cuenta de que le temblaban las piernas no solo de miedo, sino de la enorme responsabilidad que ese momento conllevaba. Vio a Íñigo cederle el paso para subir primero, y por un momento consideró negarse por pura humildad. Pero algo en su interior cambió. Era la conciencia de que negarse ahora sería repetir una vez más la narrativa de que no pertenecía allí. Y estaba cansada de esa narrativa. Estaba cansada de caminar por los límites de la ciudad como si no tuviera derecho a dejar huella. Así que respiró hondo. Olió el agua fría de la fuente mezclada con el perfume de las flores esparcidas por la plaza y subió el primer escalón. El sonido de los murmullos aumentó, casi como una ola que intentaba derribar a cualquiera que se acercara demasiado. Pero Estela no se acobardó. Puso el pie en el segundo escalón, luego en el tercero, sintiendo cada paso como una silenciosa afirmación de su existencia. Y, por primera vez, se dio cuenta de que toda la ciudad la observaba no como una intrusa, sino como la protagonista de un momento inesperado. Cuando Estela llegó a lo alto de la escalera, respiraba agitadamente, pero mantenía una postura firme. Íñigo la siguió pronto, sintiendo el peso de las miradas fijas en su espalda. De cerca, la fuente parecía aún más imponente que cuando la observaba, desde las ventanas durante las ceremonias. El agua reflejaba la luz eléctrica recién instalada, creando destellos irregulares que titilaban en sus rostros. Se colocó a su lado y, sin hacer ningún gesto grandilocuente, simplemente le cedió el paso a Estela para que se acercara. El silencio que invadió el zócalo fue tan absoluto que incluso el sonido del agua pareció más fuerte que antes. Íñigo, con la placa aún en sus manos, se giró hacia ella y le entregó el objeto con la misma reverencia de 1900, quien devuelve algo que nunca debió haber sido arrebatado. Estela sostuvo la talavera con cuidado, sintiendo la suave frescura del esmalte bajo sus dedos, mientras intentaba controlar la emoción y el miedo que se disputaban el espacio en su interior. Íñigo dio un paso atrás, dejando claro que no sería él quien colocaría la placa en el centro. Era suya, y al hacerlo rompió la última barrera invisible que separaba las manos que actúan de las que simplemente aplauden.
Estela se acercó al frente de 1900. La fuente, con las piernas aún temblorosas, pero algo en su interior se sentía más firme que nunca. Colocar esa placa allí no se trataba solo de arreglar una pieza de cerámica, se trataba de enfrentar años de borrado, de reivindicar su autoría frente a quienes siempre habían insistido en negarle su espacio. Encajó la placa en el lugar que había sido restaurado semanas antes y al tocar el azulejo frío con la palma de la mano, sintió como si estuviera marcando su propia historia en ese monumento. Todo el zócalo se detuvo. El momento duró solo unos segundos, pero pareció dilatar el tiempo. Cuando finalmente presionó la placa en su lugar, el agua de la fuente iluminada alcanzó su punto más alto, un detalle que no pretendía simbolizar nada, pero que, para los presentes, sonó como si el propio mecanismo hubiera reconocido el gesto. Estela dio un paso atrás, respiró hondo y sintió una inexplicable mezcla de alivio y vulnerabilidad. Sabía que este acto no borraba todas las ofensas ni todas las desigualdades, pero por primera vez algo en la ciudad se movía en la dirección opuesta a lo que siempre se había esperado. Y eso, en sí mismo, ya era enorme. El instante tras la colocación de la placa pareció suspendido en el aire, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Íñigo vio a Estela retroceder un paso y notó algo en su rostro que nunca había visto con tanta claridad en nadie en aquella plaza. Una mezcla de incredulidad y fuerza. El agua reflejaba destellos de luz en su rostro y por un breve instante percibió, con una claridad casi cruel, cuánto soportaba aquella mujer sola. También notó que la reacción de la multitud cambiaba casi imperceptiblemente. Primero conmoción, luego un silencio más profundo, y finalmente esa inquietud colectiva que surge cuando la gente se da cuenta de que algo importante acaba de suceder. Íñigo no dijo nada. Simplemente permaneció junto a Estela, firme, como si el mero hecho de permanecer allí fuera, en sí mismo, una postura irrebatible. El concejal, que antes parecía dispuesto a interrumpirlo todo, ahora mantenía las manos entrelazadas a la espalda, en una postura tensa, como si estuviera decidiendo si enfrentarse al marqués o retirarse por completo. Los inspectores, antes tan confiados, intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que habían perdido la compostura. E Íñigo, aún sintiendo el peso de toda aquella tensión, sintió también algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de actuar conforme a lo que debía haber hecho desde el principio. Estela, al darse cuenta de que nadie se atrevía a deshacer lo que acababa de hacer, sintió una oleada de calor en el pecho. No era puro orgullo ni alivio absoluto. Era algo más complejo, más humano, como si una parte de ella que siempre había permanecido pequeña, por fin, tuviera espacio para respirar. Miró a la multitud y reconoció algunos rostros familiares. Gente del barrio, pequeños comerciantes, aprendices que solían pasar por su taller a pedir la pintura que les sobraba. Todos estaban allí, de pie, presenciando un momento que nadie se atrevería a inventar. Pero también vio miradas duras, miradas que decían sin palabras que había cruzado una línea que no debía tocar. Estas miradas la asustaron porque sabía que las consecuencias podrían llegar de formas inesperadas. Sin embargo, por primera vez, el miedo no la hizo retroceder. Al contrario, se sintió más arraigada al suelo que pisaba, como si por fin tuviera un lugar que no le pudieran arrebatar fácilmente. Y en ese instante, aún rodeada de tantas miradas contradictorias, comprendió que nada de lo que sucediera después podría borrar el hecho de que, por un momento, la ciudad entera estaba obligada a verla. Íñigo se dio cuenta de que ese era el momento en que la reacción de la élite finalmente explotaría. Y así fue. El concejal, incapaz de mantener la compostura, se acercó rápidamente.
con el rostro enrojecido y la respiración agitada, intentando recuperar la autoridad que se le había escapado de las manos desde que Íñigo bajó de la plataforma. Empezó a hablar de decoro, procedimientos y tradición, pero su voz temblaba, casi vacilante, como si ni siquiera él creyera lo que decía. Íñigo no respondió, no alzó la voz, no pronunció un discurso, no lo confrontó directamente. Simplemente se situó medio paso por delante de Estela, una postura sencilla pero clara que lo decía todo sin necesidad de una sola palabra. El impacto fue inmediato. El concejal se tragó la última frase antes de terminarla, consciente de que insistir en ese momento expondría ante toda la plaza lo ridículo de la situación. El silencio regresó, denso, como una advertencia. Íñigo sintió un fuerte pulso en el cuello, pero mantuvo la mirada fija. Era extraño darse cuenta de que el miedo que lo había acompañado durante tantos años, el miedo a desagradar, a poner en peligro alianzas, a salirse de la línea, ahora parecía menor, casi insignificante comparado con el peso de dar marcha atrás. Sabía que si se retiraba en ese momento, no solo traicionaría a Estela, sino también todo lo que, por primera vez, reconocía como su convicción. Estela, por su parte, sintió la tensión crecer como una ola de frío, pues sabía que la élite no se tragaría ese momento tan fácilmente. El concejal no era el único irritado. Veía a las damas susurrar con expresiones rígidas, al párroco fruncir el ceño como si analizara la mejor manera de censurarlo religiosamente, a los inversores intercambiar miradas calculadoras, pero aún percibiendo esta hostilidad, no retrocedió un paso. Cuando Íñigo se colocó medio paso por delante de ella, Estela sintió algo que nunca había experimentado. La sensación de ser protegida sin ser infantilizada, de ser defendida sin ser silenciada. Fue un shock para ella, acostumbrada a tener que protegerse, acostumbrada a evitar las confrontaciones porque sabía que siempre perdería. Durante unos segundos sintió que su cuerpo se relajaba mínimamente, como si esa pequeña barrera física creada por Íñigo le permitiera respirar de nuevo. Pero el alivio llegó acompañado de la dura conciencia de que esto tendría profundas repercusiones. Ya imaginaba las críticas, las represalias, los rumores multiplicándose por el barrio. Aún así, había una nueva firmeza en su corazón, una certeza que no existía antes. Aunque la ciudad intentara borrar ese momento al día siguiente, ella sabía que había cambiado. Y en el fondo, sentía que Íñigo también había cambiado, quizá más de lo que él mismo podía admitir. Cuando el concejal finalmente cedió, la plaza pareció liberar un aire que había estado atrapado durante minutos. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, como para tantear la reacción de los demás antes de comprometerse. Otros permanecieron inmóviles, tratando de comprender si el gesto de Íñigo sería recordado como valentía o como un escándalo. Íñigo, sin embargo, no prestó atención a los aplausos vacilantes ni a las miradas indignadas. Observó a Estela, notando que su rostro aún mostraba fuertes marcas de la humillación inicial, pero también algo nuevo, una firmeza que no había visto cuando la interceptaron. Fue en ese momento que algo dentro de él se organizó definitivamente. Sabía que no podía dejar que ese gesto muriera allí, reducido a un acto aislado que la élite borraría con unos pocos artículos de periódico. La ciudad necesitaba recordar, necesitaba comprender, necesitaba cambiar. Íñigo se volvió entonces hacia el dependiente, a una distancia, y le pidió que dejara constancia allí mismo de que la placa había sido colocada legítimamente y de que el artesano responsable había participado en el proceso de inauguración. El dependiente abrió los ojos de par en par, visiblemente incómodo con la responsabilidad, pero asintió lentamente.
La plaza reaccionó con murmullos más fuertes, algunos indignados, otros sorprendidos. Íñigo no se acobardó. Fue como si, al dar esa orden, estuviera plantando la primera semilla de un registro oficial que nadie podría negar después, y que para él era tan importante como la propia placa en la fuente. Estela escuchó la petición y sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Registrarlo oficialmente. Convertir ese momento en algo que no pudiera borrarse por una simple decisión de los poderosos. Apenas podía creer lo que oía. Toda su vida, todo lo relacionado con su profesión, fue tratado como trabajo útil, nunca como un trabajo digno de ser registrado. Siempre fue invisible, útil, pero invisible. Y ahora, frente a toda la plaza, alguien decía que su nombre merecía ser inscrito en los registros de la ciudad. Fue un cambio tan grande que su cuerpo tardó un rato en comprender la realidad. Miró a Íñigo y vio en él una determinación que de alguna manera la tranquilizó más que cualquier palabra de consuelo. Aún así, su mirada recorrió el zócalo y vio la resistencia grabada en algunos rostros. Personas que jamás aceptarían esa escena sin intentar vengarse después. El miedo regresó, pero no con la misma fuerza que antes. Ahora coexistía con otra sensación, que algo finalmente se había roto, y por mucho que las élites intentaran recomponerlo, la forma nunca volvería a ser la misma. Estela agarró el extremo del pañuelo atado a su vestido, respiró hondo y se mantuvo firme. Por primera vez, sintió que tenía derecho a ocupar ese terreno y que alguien estaba dispuesto a garantizar su reconocimiento. Cuando el escribano finalmente se acercó para anotar los detalles, la multitud se agitó. Algunos intentaron acercarse para escuchar, otros se alejaron como si temieran ser asociados con lo que sucedía. Íñigo dictó la información con calma, cada palabra medida, pero no por miedo, sino porque quería que nada se omitiera, nada se suavizara, nada se reinterpretara después como un malentendido. Sabía cómo funcionaban las entrañas de la ciudad. Lo que no consta en los registros oficiales simplemente no existe, y estaba decidido a asegurar que la existencia de Estela y su obra nunca más volviera a quedar relegada a la sombra. Al terminar de dictar, Íñigo firmó con su caligrafía firme, la misma que usaba en los contratos y decisiones que sustentaban gran parte de la economía local. Pero esta vez era diferente. Esta vez firmaba por otra razón, para poner su nombre junto a algo en lo que realmente creía, no solo por conveniencia social. Al terminar, le devolvió la pluma al escribano y respiró hondo. La banda había dejado de tocar sin que nadie se diera cuenta. La plaza estaba en silencio, como si guardara el eco de aquel momento recién grabado. E Íñigo, por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Estela lo observaba todo sin poder mover las manos, no porque el miedo la paralizara, sino porque intentaba asimilar lo que significaba. Vio al empleado escribir su nombre, letra por letra, con un cuidado casi ceremonioso. Vio a Íñigo firmar justo debajo, asumiendo una especie de responsabilidad compartida que nunca imaginó compartir con alguien de ese ámbito social. Fue como si, en minutos, toda una vida de invisibilidad se hubiera reorganizado, pero junto a esa poderosa sensación llegó el peso de la realidad. Sabía que no terminaría ahí. Sabía que habría comentarios, represalias veladas, resentimientos que se extenderían como polvo en un día seco. Aún así, en ese momento, todo aquello parecía más pequeño que el hecho de que por primera vez su nombre entraba oficialmente en la historia de la ciudad. No oculto, no reducido, no relegado a las notas a pie de página donde suele relegarse a la gente común. Miró la fuente, ahora con su placa debidamente colocada, y sintió algo indescriptible, pero que la invadió por completo, una mezcla de coraje,
agotamiento y una pequeña esperanza casi prohibida. Por primera vez, imaginó un futuro que no comenzara ni terminara en las paredes. Al terminar la grabación, la multitud empezó a dispersarse lentamente como si nadie supiera bien a dónde mirar. El alcalde descendió de la plataforma con pasos cortos y pesados, sin el valor de enfrentarse directamente a Íñigo. Algunos comerciantes susurraban frases apresuradas, intentando prever el daño político que causaría esa noche. Pero a Íñigo ya no le importaba. Se giró hacia Estela y, sin tocarla, simplemente asintió levemente. Un gesto sincero y discreto que transmitía una disculpa silenciosa por todo lo que ella y tantos otros habían soportado durante años. Luego, caminó lentamente entre la gente, sintiendo cómo su cuerpo liberaba una tensión que parecía acumulada desde su juventud. No sabía exactamente qué pasaría al día siguiente, pero por primera vez en décadas no temía el juicio de la élite. Ser criticado por su audacia parecía infinitamente menos doloroso que seguir siendo un hombre que solo existía para guardar las apariencias. Mientras caminaba, oyó que algunos lo llamaban por su nombre, algunos con desaprobación, otros con respeto. Íñigo no respondió a ninguno. Estaba cansado, pero también despierto. Era como si esa noche hubiera cruzado un umbral moral que le impedía volver a la versión refinada y pasiva que había mantenido durante tanto tiempo. Placa recién colocada mientras el agua corría sobre las baldosas. Su cuerpo aún temblaba levemente, consecuencia de la tensión y el miedo que la habían acompañado durante todo el episodio, pero también había una nueva fuerza allí, discreta, pero presente. Pensó en su madre, en los aprendices, en todo el barrio que siempre había conocido el valor de las manos trabajadoras, incluso cuando la ciudad fingía no verlo. Por primera vez, sintió que algo concreto había cambiado. No era un cambio que borrara el sufrimiento, ni una garantía de que la élite no intentara vengarse, pero era un cambio real, visible, imposible de negar. Y eso, para alguien que creció escuchando que su lugar siempre estaba al margen, no en el centro, era más grande de lo que podía procesar de inmediato. Estela tocó suavemente el borde de la fuente, intentando grabar ese momento en su piel. Luego regresó a caminar por la plaza vacía con pasos lentos, todavía sin estar segura de lo que le esperaba, pero llevando consigo la certeza de que ese día se había vuelto imposible borrar su existencia de la historia de la ciudad. A la mañana siguiente, el Zócalo ya no era el mismo, aunque la plaza lucía exactamente igual. La luz del sol brillaba sobre los azulejos restaurados como siempre. La banda afinaba sus instrumentos para el ensayo de siempre. Los fruteros montaban sus puestos. Pero había algo diferente en el aire, una especie de cuidado, una atención silenciosa, como si todos supieran que algo había sido movido, aunque algunos fingieran no darse cuenta. Estela pasó por la plaza más tarde de lo habitual, porque no había dormido bien. Tenía la cabeza demasiado llena, palpitando por todo lo sucedido. Cuando por fin vio la fuente desde lejos, su corazón se aceleró. La placa seguía allí, intacta, ni un rasguño, ni una marca. Algunos pasaban y miraban rápidamente, otros evitaban mirar, pero la placa estaba allí, y eso fue suficiente para reafirmar que lo sucedido la noche anterior no había sido borrado por el amanecer. Estela no se acercó demasiado, se quedó a unos metros de distancia, como observando algo que no le pertenecía del todo, pero que jamás podrían arrebatársele. Respiró hondo, olió el café que salía de los puestos y por primera vez en mucho tiempo comprendió que su nombre tenía un lugar en el mundo más allá de las paredes del horno. Íñigo, por su parte, no fue al ayuntamiento esa mañana.
Se despertó con una extraña sensación de ligereza e inquietud mezcladas, como si estuviera al comienzo de una vida que no había planeado. Sabía que se enfrentaría a reuniones tensas, acusaciones veladas, tal vez incluso represalias directas. Pero, al contrario de lo que siempre había temido, esto ya no lo paralizaba. Caminó hasta la plaza antes de que la multitud se reuniera y encontró el zócalo silencioso, con la luz de la mañana reflejándose en la placa como un pequeño faro. Se quedó allí unos minutos, sin acercarse demasiado, observando la obra de arte y recordando la expresión de Estela cuando la vio por primera vez. Pensó en su esposa, en lo que habría dicho si la hubiera visto. Pensó en los años de silencio que ahora parecían más pesados que cualquier escándalo que pudiera aparecer en los periódicos. Y por primera vez sintió que había dejado una huella verdaderamente importante. No una huella en documentos, contratos o discursos, sino una huella en el espacio común ante toda la ciudad. Al darse la vuelta para marcharse, comprendió que la vida seguiría como siempre, con sus tensiones y consecuencias. Pero también comprendió algo irreversible. Él había cambiado y Estela había cambiado, y la ciudad, quisiera o no, también llevaría para siempre ese momento irreprochable. Fue solo un solo día, pero dejó huellas demasiado profundas para desaparecer.